Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de Info TNU. Estos son nuestros principales titulares. Rige una advertencia naranja por copiosas precipitaciones para los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33, hasta mañana sábado a las 22 horas. La gremial única del taxi le solicitó al Ministerio de Economía un ajuste de la tarifa del 12,8% debido al último aumento en el precio de los combustibles. El presidente Mujica se refirió hoy en su audición al empleado público destacando el uso abusivo que permiten la inamovilidad en materia laboral. La senadora Constanza Moreira aceptaría ser precandidata por el Frente Amplio en el marco de una propuesta del Partido por la Victoria del Pueblo. El incremento del valor de los combustibles tendrá un fuerte impacto en la producción, según aseguró la Unión de Exportadores del Uruguay. En lo que va del año pasaron por nuestro país casi 2 millones de turistas y gastaron unos 1.500 millones de dólares, según informó la ministra de Turismo Lilian Quechicham. Estados Unidos y Rusia acordaron realizar una conferencia de paz sobre militarmente al gobierno sirio. En la cuarta fecha del torneo Apertura, Nacional visita a Danubio en Jardines y Peñarol en el Centenario enfrenta a Racing. Majo Borges dialoga con el escritor Alejandro Ferreiro sobre su nuevo libro Pavura. Un nuevo cambio en la de hoy. Hemos pasado de la manga corta nuevamente a la ropa de abrigo y fue actualizada en las últimas horas la advertencia naranja que emitió la Dirección Nacional de Meteorología por esas presiones. La zona se redujo a los departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y 33. Va a regir hasta mañana sábado hasta las 22 horas. En tanto, en los departamentos de Río Negro, la advertencia es de color amarillo. Meteorología advierte además que si bien para el resto del país, incluyendo Montevideo, el nivel de riesgo es verde, así que por más adelante estaremos con pronóstico del tiempo de nubes negro. En otro Ministerio de Economía, prácticamente 48 horas después de los combustibles, un ajuste de la tarifa del 12% al aumento de combustible. Según la patronal del taxímetro, históricamente la bajada de bandera equivale al precio de 2 boletos y señalan que, sin embargo, hoy la bajada de bandera es de 27 pesos aquí en la capital. Afirman además que existe un retraso tarifario de 16 meses. En tanto, el Ministerio de Economía le pidió información al gremio de los taxistas sobre la relación de kilómetros vacíos y ocupados que realizan los taximetristas, la cantidad de viajes por mes y también las fichas promedio de cada viaje. Esto es para el posible ajuste. Y hablemos ahora de lo que va a ocurrir en los liceos públicos y en núcleos del 20 y el 21 de septiembre, según una resolución del Consejo Directivo Central de la ANEP. En primaria no habrá clases el próximo viernes, aunque los maestros analizan no concurrir el jueves 19 de septiembre. El secretario general de la Federación de Profesores de Secundaria, José Olivera, aseguró que los profesores irán a trabajar en prácticamente todo el país. Una participación y una asistencia normal, en principio, de los docentes, a excepción de Colonia, donde su asamblea dispuso no asistir al desarrollo de los cursos, pero sí a los exámenes. En escuelas públicas, el detenido para admiración será el viernes 20. Raquel Brusquera, secretaria general de la Asociación de Maestros del Uruguay, explicó que está prevista una asamblea técnica docente para el 18 y que los maestros analizan aún si darán clase el próximo jueves. Hacer trabajar el jueves es con motivo por las menciones que hicieron en el correr del año. Esto no sería por el salario porque es un día que no estaba previsto de trabajo para nosotros. Pero como eso no está planteado, entendemos que ese día no hay que ir a trabajar. Maestros y
docentes regresan de vacaciones y afirman que será una semana atípica. Entendemos que es más bien una respuesta demagógica, podemos decir, porque no ataca los problemas de fondo y no va a solucionar que haya mejores aprendizajes. Creemos que esto es una medida casi demagógica que ha generado un profundo malestar en distintos actores, que incluye también a los propios estudiantes, particularmente porque la administración, en esta especie de jugar para la tribuna, no tomó en cuenta una serie de elementos objetivos que van a llevar a que en estos días los cursos no sean normales. Javier Landoni, consejero del Consejo Directivo Central de la ANEP, dijo que hace mucho tiempo que vienen analizando la posibilidad de ampliar el calendario educativo, que es importante que los jóvenes, así como los niños, recuperen el tiempo pedagógico perdido y que no será la primera vez que se suspenden asuetos. Producto de distintas cuestiones que se dieron, edilicias, climáticas, etcétera, conflictivas, decidimos que era necesario trabajar en este periodo para no generar un nuevo corte en el proceso de enseñanza-aprendizaje, más allá de la situación puntual. El consejero envió un mensaje a los padres de los alumnos. Que envíen a sus hijos a los centros educativos, que estamos convencidos que allí los profesores vamos a estar trabajando y maestros. Landoni concluyó que los profesionales que no dicten cursos percibirán los descuentos correspondientes. El presidente José Mujica se refirió hoy en su audición de M24 a la situación de los empleados públicos, destacando la seguridad que tiene Uruguay en materia laboral, la cual hace que muchos funcionarios no trabajen como corresponde. Los trabajadores públicos son como cualquiera, como el resto de los trabajadores y de los humanos que vivimos en este país. Hay muy buenos y responsables trabajadores. Hay muchos otros que acompañan y que siguen a estos trabajadores que tácitamente tienen un sentido de pertenencia a la función pública. Hay muchos que lo acompañan y existen algunos que no hay forma, es un milagro lograr que trabajen. Algunos hay, pero eso pasa en todas partes y obviamente no es responsabilidad de los trabajadores. Esa es una consecuencia, por un lado, de la demagogia del sistema político a lo largo de décadas, pero por otro lado, el uso abusivo en materia de derechos que permiten, las enormes seguridades que para bien de la gente tiene el Uruguay, y esto es paradojal. La seguridad que se le quieren dar a todo el mundo en este país sirven para que, bueno, a veces le mentamos al médico y tenemos un dolor que no es dolor, pero no queremos ir a trabajar. En lo que va del año pasaron por nuestro país casi 2 millones de turistas y gastaron unos 1.500 millones de dólares en el turismo. Lilian Quechichán, este ministerio anunció importantes beneficios que apuntan a promover el turismo interno. La ministra de Turismo, Lilian Quechichán, señaló que durante los primeros ingresos de turistas extranjeros al Uruguay. Si bien la cifra es un poco menor a las del año pasado, la titular de la cartera expresó confianza en que al finalizar el año habrá otra buena temporada turística. Los primeros 7 meses del año han sido auspiciosos. Cerramos ayer las cifras, incluido agosto. Son casi 1.900.000 turistas que han llegado a Uruguay y unos 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, estamos un poco abajo del año pasado, pero todo nos hace prever que a fin de año vamos a tener una cifra parecida a la del 2012. En este marco, el Ministerio de Turismo lanzó un plan de promociones y beneficios para el fin de semana del 27, 28 y 29 de septiembre destinado a fomentar el turismo interno. Los estudios nos dicen que el año pasado más de 700.000 uruguayos hicieron turismo en el Uruguay y circularon alrededor de 500 millones de dólares alrededor del turismo interno y bueno, nos pareció que era bueno darle ahora ya un formato de programa establecido y de trabajo conjunto con el sector privado, sin el cual obviamente esto no se podía haber realizado. Quechichán
informó dónde se podrán observar las promociones y beneficios. Las promociones van a estar todas en la página web del Ministerio, descuentos importantes y después las propias tarjetas con su propia campaña. En este caso OCA, Visa y Master, que son las tarjetas que han adherido, van a hacer diversas promociones específicas con sorteos, fines de semana gratis y alguna cosa todavía más importante. En otro orden, la ministra de Turismo dijo que el presidente de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viaje debería de pedir disculpas públicas al presidente José Mujica por haberlo agredido verbalmente. El incremento del valor de los combustibles tendrá un fuerte impacto en la producción, aseguró la Unión de Exportadores del Uruguay. Como contrapartida, la gremial destacó como positiva la evolución del precio del dólar. Para la Cámara Empresarial es fundamental para mejorar la competitividad el repunte que ha tenido la divisa estadounidense. Que es muy bueno lo que ha sucedido, todavía nos queda recuperar 10 años con el tipo de cambio muy bajo, pero es una buena noticia que el dólar suba. Y también, ¿cómo lo vemos para adelante? Si bien acá se está tratando de contener la inflación y ver que todas las políticas macroeconómicas estén coordinadas y alineadas, Estados Unidos también está mejorando, y con eso la tasa de interés de los Estados Unidos va a hacer que muchos inversores se vuelquen hacia Estados Unidos y se encarezca el dólar. Entonces eso también va a provocar la continuidad en el alza del dólar. En otro orden, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores aseguró que la suba de los combustibles impactará en la producción. Encarece todos los productos, eso es inevitable. Entonces es algo que no se puede controlar, que viene desde afuera, y que lamentablemente eso encarece toda la energía y a partir de ahí toda la producción uruguaya. Hablemos ahora del mercado chino, que se presenta como uno de los más importantes para el sector cárnico uruguayo. Los niveles de venta aumentaron en lo que va del año y promedialmente los precios son de los más altos. Aún siendo un pequeño país, Uruguay es el sexto exportador mundial de carnes. En el último año vendió 400.000 toneladas de carne bovina. Uruguay exportó el doble que Argentina y va a exportar este año nuevamente el doble que Argentina. De todo ese volumen se exportó a China el 25%, al NAFTA un 20%, a la Unión Europea un 15%, Rusia cayó del 15% al 13% y luego viene Israel con 10%. Además se provee a múltiples mercados, más pequeños pero sumamente importantes, como el recientemente abierto de Corea del Sur. ¿Cuál es el sueño de los que trabajamos en el INAC y los que trabajamos en el área económica? Es tener una 4x4, 400.000 toneladas que se puedan vender a $4.000 la tonelada, ¿no? Y eso daría 1.600 millones de dólares. Este año estamos un poquito abajo de eso, no estamos en la 4x4, estamos en la 4x3,8, que es un muy buen precio, ¿no? Son $3.800 la tonelada, un poquito menos, el dólar se ha recuperado. Las expectativas son buenas para lo que resta de este año y el próximo, ya que se espera nazcan cerca de 3 millones de terneros. Para hacer que esos terneros engorden y que vayan a faena, y con los niveles de precio interesantes que ha habido en los últimos años, ¿no? Según los técnicos del INAC, se están faenando unos 2.100.000 cabezas al año. Para la capacidad industrial que tenemos es importante porque le da un buen movimiento. Y los frigoríficos aún tienen capacidad ociosa para incrementarla a 3 millones. En todo este proceso de desarrollo de los últimos años, los productores han incrementado su porción en las ganancias y los frigoríficos disminuyeron sus beneficios, aunque la calidad de las carnes uruguayas permitió obtener buenos precios internacionales que derraman en toda la cadena. Trabajadores del sector comercio y servicios realizaron hoy un paro y marcharon por el centro de Montevideo. Reclaman, entre otros puntos, un aumento del salario mínimo que buscan llegue a los 15.000 pesos al mes. La plataforma reivindicativa de Fuesis está conformada por 25 puntos, entre los que se destaca la creación del Día del Trabajador del Comercio, la formación de una comisión tripartita sobre higiene laboral y un aumento en el periodo que lleve el salario mínimo del sector a 15.000 pesos.
El sindicato estima que hay unos 200.000 trabajadores distribuidos en los grupos de negociación colectiva que están a su cargo. La paralización comenzó a las 11 en Plaza Libertad, marchando luego al edificio de la Cámara de Comercio. Allí el dirigente del PIT-CNT, Fernando Pereira, fue crítico con los representantes del sector empresarial. Acá no hay uno que gane 10.000 pesos, acá no hay uno que tenga problemas para pagar el alquiler. Acá no hay uno que esté pensando el último día del mes si le da o no le da. Acá hay un movimiento sindical solidario, unitario, pero también acostumbrado a luchar. Pereira convocó la jornada de paro general del próximo 25 de septiembre. Los empresarios tienen que tener propuestas concretas. El 25 de septiembre vamos a llenar la calle 18 de julio. Decenas de miles de trabajadores se van a presentar. Lo van a hacer en forma libre y voluntaria, como es el movimiento obrero uruguayo. La Unión Europea y el Mercosur procurarán en 2014 alcanzar finalmente la firma de un tratado de libre comercio, donde el 90% de los rubros queden en arancel cero. Se trata del acuerdo más difícil jamás alcanzado, según se expresó en una conferencia realizada en la Embajada de Alemania. Impacto comercial en Uruguay de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue el título del seminario donde expuso el embajador de la delegación del bloque europeo en Uruguay, Juan Fernández Trigo. Hemos perdido lamentablemente el año 2013 por la crisis paraguaya, porque no había en estos momentos digamos, perspectivas para una negociación ante unas elecciones en Argentina. En fin, ha habido razones para posponer hasta fin de año la presentación de ofertas, pero yo creo que no podemos dejar pasar esta ocasión. Este acuerdo lleva 15 años negociándose, es demasiado importante. No solo la falta de sintonía en términos comerciales separan a ambos bloques, sino una nueva realidad histórica, dijo el embajador Fernández Trigo. El diplomático también señaló a InfoTNU que dentro del Mercosur hay señales contradictorias. Las críticas vienen no tanto de la Unión Europea, sino del propio Mercosur. A veces se oye a los países integrantes del Mercosur hacer críticas muy duras sobre su funcionamiento. Así que yo simplemente quiero señalar que a veces hace falta tener señales claras. Fernández habló de la importancia de un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur que generaría un mercado de 750 millones de personas. Estamos hablando de un volumen de comercio de 125.000 millones de euros. Estamos hablando de unas inversiones de la Unión Europea de 286.000 millones de euros y de una potencialidad de crear un mercado de 750 millones de personas. Mientras tanto, la secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores del Uruguay enfatizó que es urgente acceder a ese acuerdo. Vamos a perder a partir del 1 de enero del 2014 el estar en el sistema generalizado de preferencias, que son beneficios preferenciales para entrar nuestros productos en Europa, y lo utilizamos y mucho. Eso encarecería a nuestros productos con respecto a los beneficios que tienen otros países con la Unión Europea. Entonces es urgente para los exportadores uruguayos poder acceder a un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Desde la Unión de Exportadores se propone generar un acuerdo de integración a la Unión Europea. Vemos más alineado a Brasil a firmar acuerdo con la Unión Europea, a Uruguay, a Paraguay, y en menor sentido a la Argentina. Entonces, lo que proponemos es generar un acuerdo marco y que todos podamos integrarnos a ese acuerdo en distintas velocidades. Pero no porque uno no pueda, los demás tampoco. Cuando comenzó esta negociación, la Unión Europea tenía 15 países, hoy 28. El Mercosur 4 y actualmente integró a Venezuela y otros estados parte, lo que describe la complejidad de este acuerdo. El Banco de Previsión Social recibió 3.000 consultas simultáneas
en su página web por la devolución de los excedentes del FONASA. Dada la gran demanda, desde el BPS se está solicitando a los contribuyentes que hagan sus consultas en horas de la noche. Y bueno, realmente se vio muy incrementado el servicio pudo responder con algún enlentecimiento en algún momento del día. Por ejemplo, ayer a las 7 de la tarde estábamos recibiendo 2.700 consultas simultáneas. En el mismo momento entraban 2.700 consultas. Tuvimos picos en el día de 3.000 consultas. Ya se ha empezado a atender gente que se agendó para ser atendida personalmente por situaciones particulares. Viene trabajándose muy bien con los bancos, tanto con el Banco República como bancos privados, en lo que es el pago a través de bancos. El monto total de devoluciones alcanza los 67 millones de dólares. Con un promedio de 14.000 pesos por persona, pero hay 1.200 personas que cobran menos de 100 pesos y hay 5 que cobran más de 1 millón de pesos. Los beneficiarios tendrán 10 días para consultar. La devolución comenzará el lunes 23 y se extenderá hasta el 27 según el último dígito de la cédula de identidad. Las consultas pueden hacerse a través del sitio web devolucionfonasa.bps.gov.uy o por el teléfono 0800 2016. La senadora Constanza Moreira aceptará ser precandidata por el Frente Amplio en el marco de una propuesta del Partido por la Victoria del Pueblo. La senadora Constanza Moreira aceptó poner su nombre a consideración del Congreso para presentarse como precandidata a la presidencia por el Frente Amplio en las próximas internas. Yo en principio que he dicho que no. Ahora estoy viendo si la solución de mi nombre puede juntar la fuerza y la energía suficiente como para que esto sea posible en octubre. Será el plenario del Congreso el que tengan que decidir, ¿no? Si esa alternativa les parece bien, si están dispuestos a votarla, en fin. También señaló que es importante que el Frente Amplio tenga una candidatura que represente a las nuevas generaciones. Complementar, me parece, la candidatura de Vázquez con la candidatura de otras generaciones políticas que no solamente llegan más tardíamente a la política, sino que también pueden entender la política de otras maneras. Raúl Gómez, el uruguayo que permaneció perdido 4 meses en la cordillera de los Andes, está nuevamente internado debido a una descompensación por problemas gastrointestinales. Este jueves había sido dado de alta y detenido por la Policía Federal Argentina, mientras que la justicia de Chile pide su extradición por un caso de presunto abuso sexual a un menor de edad. Sin embargo, luego de descompensarse en los cuarteles de la Policía Federal, debió ser nuevamente internado. Según los médicos, su cuadro no es de gravedad y será dado de alta nuevamente en breve. 12 personas fueron procesadas esta tarde en Rivera, 9 de ellas con prisión por la denominada Operación Ciguaraya. La Dirección de Investigaciones de Rivera ejecutó la operación con la finalidad de desarticular una organización que se dedicaba a la venta de drogas y otras actividades conexas en la ciudad de Rivera. 42 personas fueron detenidas ayer en varios allanamientos y hoy declararon ante el juez, donde posteriormente se dictó el procesamiento de 12 personas por asociación para delinquir. Efectivos policiales lograron incautar cocaína, pasta base, 150.000 pesos y armas de fuego. También incautaron 5 autos, 6 motos, electrodomésticos y computadoras. Vamos ahora a otros temas. El Ministerio de Salud Pública anunció el lanzamiento de un plan integral para personas con defectos congénitos y enfermedades raras. El objetivo de este plan es trabajar desde el embarazo, así como durante el tratamiento en centros especializados y en la rehabilitación. La idea es articular un sistema en el cual todos los usuarios del sistema de salud, tanto público como privado, tengan el mismo derecho al acceso a la atención especializada, que es la que se requiere muchas veces en estos casos, y que la situación económica o la situación geográfica no sea un limitante en este sentido. Generalmente son tratamientos costosos y que requieren una alta especialización. En ese sentido, por ejemplo, los tratamientos quirúrgicos, tenemos 2 centros de referencia claros. Uno es el BPS, que ha trabajado históricamente con estos temas, y otro que es el Pereira Rosell. Creemos que hay que centralizar los equipos para que tengan un excelente entrenamiento y que desde allí se pueda proyectar una solución adecuada y oportuna, sobre todo para los niños y las niñas que padecen de estos problemas. En nuestro país, entre un 1 y un 5% de la población padece de enfermedades congénitas de distinta magnitud.
La Intendencia de Rocha compró el viejo edificio de la cárcel departamental. Ya existen empresarios interesados para realizar allí distintos emprendimientos. Fernando Mego tiene más detalles. Finalmente llegaron a un acuerdo y la Intendencia de Rocha le compró al Ministerio del Interior en 10 millones de pesos el viejo edificio de la cárcel departamental. Una de las cosas que se encara como destino casi seguro, diríamos, porque hay mucha gente que opina así, es que en parte del predio se instale la terminal de ómnibus de Rocha. Pero igual el predio es muy grande y una de las cosas que pretendemos, porque esa fue la finalidad con que se compró, es preservar el edificio, que es un edificio, que es un patrimonio arquitectónico de Rocha. Habrá que ver qué destino se le da a eso. El valor es 10 millones de pesos, fue el valor en que se compró, de los cuales se pagan la mitad al contado y la mitad a un año después del primer pago, después de la firma de la escritura. El intendente confirmó a InfoTNU que se viene realizando además una auditoría en reparticiones municipales por una sospecha de infidelidad para con las arcas municipales. Por eso hay que tener mecanismos de control, por eso tuvimos que renovar, digamos que modificar todo el sistema informático para agregar la seguridad y tener la posibilidad entonces de cuando hay alguna cuestión irregular detectarla, sobre todo detectarla tempranamente, ¿no? De constatarse lo que se sospecha, se recurrirá a la justicia penal. Desde Rocha, Fernando Mego, InfoTNU. Mañana se realizará el cierre de la Expo Prado, será a las 11 de la mañana con presencia de autoridades departamentales y nacionales. El día nublado y con lloviznas hizo que mermara el público y también el entusiasmo de los expositores que apostaron a estos 10 días en la Expo Prado. Sin embargo, las esperanzas están puestas en el fin de semana con el cierre y las exposiciones finales. Entre tanta propuesta, elegimos el destinado a los sabores. En una rápida mirada encontramos los buenos vinos nacionales, postres y uno que pretende incorporarse a la dieta uruguaya, las arepas venezolanas. La masa es de harina de maíz y bueno, va al horno, frita, y bueno, podemos comerlo de desayuno, de almuerzo, de cena, es nuestro plato principal. Tenemos cerdo, carne, jamón y queso, tenemos vegetarianas, tenemos de todo tipo, pero la carne es la principal, es la reina de la casa. Un poco más allá, José muestra orgulloso sus cremas alimenticias con procesos artesanales. Trabajamos con alimentos saludables, ¿no? La manteca de maní es nuestra vedette. Tenemos 5 sabores, pero la manteca de maní natural tiene propiedades, por ejemplo, ayuda a bajar el colesterol, previene la anemia, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares. Y después, bueno, tenemos sabores, ¿no? Hemos elaborado una con dulce de leche, que es la manteca de maní sabor uruguayo, que es muy rica, ¿no? Muy buena. A la salida encontramos uno de los productos de exportación más reconocidos, la miel. Antiguamente la gente usaba la miel como medicamento, solamente la consumía en invierno, pero ahora se ha adaptado a utilizarla todo durante el año. Y después, por ejemplo, lo ha llevado también a la cocina, lo ha llevado a muchas cosas que son esenciales en el hogar. Dejamos los alimentos y salimos a recorrer otras áreas de la expo donde las guías conducen la visita de los niños de las escuelas. Toda una experiencia para los chicos. Además de los juegos, los animales son el gran atractivo. Mientras en el ruedo se juraban los grandes campeones de las razas bovinas y equinas. Es el principal dato económico, se conoció hace minutos. La economía uruguaya creció 2,1% durante el primer trimestre del año, según los datos difundidos esta tarde por el Banco Central del Uruguay. Respecto a igual periodo del año anterior, el crecimiento fue del 5,6%. Son buenas noticias para la economía uruguaya. Otros datos: las estimaciones de la próxima cosecha de soja en Estados Unidos disminuyeron, por lo que se prevé una suba en su precio para la zafra 2013-2014, según cifras del último informe mensual publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Cabe recordar que Estados Unidos y Brasil son los mayores productores de soja a nivel mundial. La oleaginosa ha sido el principal producto exportado por Uruguay en lo que va del año, con un valor de 1.819 millones de dólares. El dato económico lo aporta, como siempre, el Instituto de Promociones Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las principales monedas.
La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Subió el precio del dólar, que en la compra cerró a 22.10 y en la venta 22.65. También subió el dólar interbancario billete a 22,394. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.25, 3.25. Tampoco tuvo cambios al real, que continúa a 8.85, 10.35. El euro billete, mientras tanto, subió 29.25 en la compra, 30.35 en la venta. La unidad indexada al alza, 2,6585. Este programa es presentado por Antel. Compra tus entradas para espectáculos en ticantel.com.uy. Antel, avanzamos juntos. El gobierno venezolano activará una línea telefónica para recibir denuncias de conspiraciones de la que el gobierno llamó derecha apátrida, a la que el presidente Nicolás Maduro acusa, además de buscar desestabilizar el país. Un comunicado del gobierno informó que se activará un centro de información para combatir la guerra económica, eléctrica y de desabastecimiento de la oposición política. Maduro dijo que el pueblo venezolano va a seguir teniendo patria, ya que el proyecto político no será dañado. Ayer el mandatario había denunciado un sabotaje de la oposición y una guerra económica. Maduro anticipó que hoy se instalaría un organismo para garantizar el abastecimiento a la población. Un cura italiano le regaló un auto al Papa Francisco. Vemos los detalles en el siguiente informe. Las muestras de cercanía del Papa con la gente continúan generando sorpresas. A Francisco le regalaron un papamóvil acorde a su prédica de humildad. Fue un cura de la ciudad italiana de Verona llamado Renzo Socca, quien a mediados de julio escribió una carta al nuevo pontífice y le ofreció su viejo auto, un Renault 4 blanco, fabricado en 1984 y con el que recorrió más de 300.000 kilómetros. Don Renzo le decía en su carta que se sentiría honrado si él, un papa humilde, aceptaba ese regalo. Un mes después recibió una llamada telefónica del mismo Jorge Bergoglio. Estuvieron charlando un buen rato. Me dio las gracias, cuenta el cura de Verona, y me dijo que mejor se lo regalara a los pobres. Le contesté que ese coche ya le había dado ya todo a los pobres y le confirmé mi propósito de entregárselo. Me preguntó entonces si tenía otro coche y cuando le dije que sí, aceptó. El Papa miró en su agenda y fijaron una fecha para la entrega del obsequio. Fue el sábado 7 de septiembre, cuando una comitiva ingresó al Vaticano con ese papamóvil de origen francés y un centenar de vecinos del barrio Zabal. La Guardia Suiza, al ver tamaña procesión, solo dejó entrar a la mitad, así que el Papa, al enterarse, fue hasta la puerta del pequeño estado a recibir la ofrenda. Tras agradecérsela debidamente y recordar que él también había tenido un R4, se montó en su coche y regresó conduciéndolo a la residencia de Santa Marta. Estados Unidos y Rusia acordaron realizar una conferencia de paz sobre Siria. De todas maneras, el gobierno norteamericano no descarta la posibilidad de atacar militarmente al gobierno de Bashar al-Assad. El secretario de Estado estadounidense John Kerry y el ministro de Relaciones Exteriores ruso Sergei Lavrov acordaron este viernes volver a impulsar una conferencia internacional para poner fin a la guerra en Siria. Tras reunirse con el enviado especial de la ONU para Siria en Ginebra, donde están intentando confirmar un plan ruso para que Siria entregue sus armas químicas y evitar la acción militar de Washington contra Damasco, Lavrov y Kerry acordaron avanzar en un esfuerzo más amplio para terminar con un conflicto que ha dividido a Oriente Medio y a las potencias mundiales. Ambos líderes se reunirían nuevamente alrededor del 28 de septiembre, según lo previsto, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y esperan que los avances en Ginebra en los próximos días sobre un acuerdo de entrega de armas químicas de Siria ayuden a revivir los planes para una conferencia de paz. De todas maneras, Kerry advirtió que Estados Unidos aún podría llevar a cabo una acción contra el presidente Bashar al-Assad en represalia por el ataque con gas que el mes pasado causó la muerte de cientos de personas en suburbios de Damasco, si Washington no está satisfecho con la respuesta siria. Mientras la diplomacia continúa en Suiza, las fuerzas de al-Assad atacaban nuevamente suburbios de Damasco en poder de los rebeldes que luchan hace 2 años y medio contra el gobierno, según dijeron activistas de la oposición y residentes. Aviones de guerra y artillería bombardeaban sobre todo el barrio de Barzeh, donde activistas dijeron que también había batallas en tierra.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas noches para todos. Ya hay que comenzar a pensar de vuelta en el torneo de apertura, cuarta fecha en donde los grandes se construyen con diferentes objetivos. Nacional para tratar de seguir primero junto a River y al Tanque Sisley, y Peñarol para intentar conseguir su primera victoria. Peñarol además tiene a Lerda, que volverá a atajar, y a Visera con un lugar reservado entre los zagueros. En Nacional las novedades son que Recoba se pierde el partido por un problema en los gemelos, el partido en Jardines ante Danubio, y que Coty concentró pero no será titular ante el equipo de la Franja. Pero la principal novedad es la vuelta, el regreso de Darío Rodríguez. Vuelve Darío, señores, sí, hace 2 meses que estaba suspendido por el caso positivo, de los pocos que ha tenido que asumir la responsabilidad junto al kinesiólogo Germinal López. 2 meses sin fútbol oficial para Darío Rodríguez, que no juega desde la final ante Defensor Sporting, pero va a volver, va a ser titular y jugará como lateral izquierdo. No entrará entre los zagueros, cuestión que había solucionado en el periodo del Polilla Silva, como desde la cueva la defensa de Peñarol, y después pudo obtener el título. Darío vuelve y será lateral izquierdo. Pero tómenos que la cuarta fecha de la apertura, que tiene 3 líderes, se juega con estos detalles. La fecha 4 del torneo de apertura tiene estos detalles. El sábado, a las 3:30 en Jardines del Hipódromo, Danubio va con Nacional. En Belvedere, Wanderers ante Juventud. Y en el Castro Martínez de San José, Sudamérica será local ante Miramar Misiones. El domingo en la mañana hay partidazo. En el Saroldi, River va con Liverpool desde las 10:15. En la tarde, todo 15:30, para el Centenario, Racing con Peñarol. En el Francini, Defensor Sporting ante Fénix. En el Trócoli, Cerro será local de Rentistas. Y en el Campeones Olímpicos de Florida, el Tanque enfrenta a Cerro Largo. Vamos a darnos una vueltita por acá cerca, vamos a cruzar el charco porque hace minutos nada más Santiago Silva convirtió para Lanús. Bien, y lo vemos, el gol del Tanque Silva, golazo, pecho y pumba, como en el barrio, como en el potrero. La pelota la duerme con el pecho y después termina definiendo. Lanús le ganó 4-0 a Argentinos Juniors, que es el líder del torneo inicial. El Tanque hizo el segundo, tercer gol en el torneo inicial en 7 partidos para Santiago Silva. Llega a 12 puntos. El Lanús de los hermanos Esqueloto, 13 tiene Argentinos Juniors. En un rato te damos el menú del fútbol argentino, que tiene una propuesta bastante interesante. Volvemos a repasar el gol, la definición del Tanque Silva hace minutos nada más para Lanús. Bien, y vamos a hablar de la selección porque ya se desató la polémica, ya está instalada. Porque cuando Uruguay visite a Ecuador en Quito, dicen allá que ya las entradas están agotadas. Cuando Argentina venga al Centenario, solo habrá 3.000 lugares. Bien, y ya se desató la polémica. A visitar a Ecuador, a Quito, dicen que con entradas agotadas se vendieron abonos y queda muy poco. Solo 220 para los hinchas de Uruguay. Hay que ver si las terminan reservando para los celestes o si las comercializan también para el público ecuatoriano. Por protocolo, Ecuador tiene que otorgar sí o sí 80 localidades, pero Argentina tendrá solo 3.000 cuando venga a visitar a Uruguay al Centenario. En la última eliminatoria se le había dado la totalidad de la Tribuna Colombia, pero con estas 3.000 para Argentina seguramente se pongan a la venta unas 52.000 entradas para los hinchas uruguayos. Eso será algo así como el 15 de octubre cuando se juegue la última fecha de las clasificatorias. Seguimos hablando de selecciones porque está instalada también la polémica en Argentina, cuando estaban todos festejando, todos celebrando en calma por haber conseguido el pasaje al Mundial de Brasil 2014. Apareció Vanessa Sabela, la hija mayor de Alejandro Sabela, del entrenador de la selección albiceleste, y no tuvo mejor idea que criticar a Messi. Lo tildó de pecho frío. Me resulta raro que un jugador como es Messi, que algunos dicen que es el mejor del mundo. Algunos dicen. Algunos, o la mayoría. No te incluís. Yo no me incluyo. No. Para mí sigue siendo Maradona. Y lo digo y no tengo... ¿Y de la actualidad? De la actualidad... Y sí, tiene que ser Messi, no lo voy a negar. Pero para mí no, por una cuestión de que si sos el mejor del mundo, jugás en todos lados de la misma manera. Sea en el Barcelona, en la selección o juegues en otro club, lo que sea. Maradona jugaba donde jugara, jugaba
excelentemente. Ha crecido, no lo voy a negar, a lo que era, ha crecido un poco más, pero me parece que tiene mucho más, porque lo demuestra en el Barcelona y no en la selección. Pecho frío me refiero no a que no tiene sangre, ¿no? Que le cuesta, como que tiene que ir un poco más al frente, ¿no? Yo a veces digo, ¿por qué estas cosas que hace en Barcelona no las hace en la selección? Di María hace más esfuerzos que Messi. Lo comprobé personalmente en Bolivia. Lo que corrió Di María no lo corrió ni Messi ni casi ninguno. Bueno, qué contento de estar el padre. Hablemos del menú de la agenda deportiva porque es un fin de semana donde parece que va a llover y está lindo para quedarse en casa, ver tele y ver fútbol internacional. Las propuestas más seductoras aparecen en Italia con el Inter Juventus y en Argentina cuando Boca enfrente a Racing. El Albion de Lugano jugará ante Fulham el sábado a las 11 de la mañana. Gastón Ramírez recibe con el Southampton al West Ham, mientras que el lunes por la tarde juega el líder Liverpool en casa ante el Swansea. En Italia el campeonato recién está empezando, pero esta tercera fecha nos regalará el Inter Juventus del sábado a la 1. Tempranito el domingo a las 7:30 de la mañana la invitación es para Fiorentina frente al Cagliari de López y Cabrera. En la tarde dominguera juegan Lazio ante Chievo y la Bolonia, llenita de uruguayos, ante el Udinese del Diente López. En España, el primero en jugar es Atlético Madrid ante Almería a las 11 de la mañana del sábado. Barcelona enfrenta a las 3 de la tarde a Sevilla y la atención se la roba el Villarreal Real Madrid a las 5 de la tarde en el Madrigal. Del otro lado del río, San Lorenzo sin Cauterucho recibe a Godoy Cruz cuando pasen 15 minutos de las 8 de la noche del sábado. El domingo, lo mejor es en la Bombonera, cuando Boca sea local de Racing, que todavía no ganó el inicial. Y en el julio, Humberto Grondona, donde Arsenal juega ante River desde las 21:15. Este sábado se pone en juego en Las Vegas el título unificado Super Welter entre Mayweather y Canelo. La pelea de los millonarios así se la terminó definiendo. Para que usted tenga una idea, 30 segundos de publicidad en ese combate valen algo así como $2,5 millones de dólares. En el MGM de Las Vegas, con una transmisión especial de Space, se llevará adelante el evento boxístico que titularemos ¿Quién quiere ser millonario? El que solo tenga $1 millón tendrá que verlo con largas vistas y desde la última tribuna. El múltiple campeón Floyd Mayweather frente al joven mexicano Saúl Canelo Álvarez, y se pone en juego el título Super Welter. Las sumas de dinero recibidos solo por contrato del evento por televisión, pay-per-view, ascienden los $17 millones. Los boletos se agotaron en menos de 5 minutos a través de un sistema de internet y se recaudaron $20 millones. Calculan además que Canelo, el mexicano, embolsará $12,5 millones, siendo la bolsa más alta que cualquier boxeador mexicano haya ganado en una pelea. Para el norteamericano Mayweather, la bolsa es de más de $40 millones. Así, casi como que sin vergüenza de ostentar parecer, Floyd Joy Sinclair, conocido como Floyd Mayweather, se acostumbró a llamar la atención. El tipo, que tiene 4 millones de seguidores en Twitter, algo muy pero muy importante sin dudas, es el deportista que más dinero embolsa. No ha parado de subir fotos en su Twitter con joyas, camperas y relojes que ascienden los $100,000. Además, un video en donde cuenta dinero en su jet privado y otro en donde le muestra su mansión de 7 baños y a su esposa a marines de los Estados Unidos acampados en plena guerra. Un anuncio en la pelea de 30 segundos costará $2,5 millones, el mismo precio que se pagaba en el Super Bowl del 2012. Ya por lo menos 8 empresas han pagado 30 millones para anunciar. Mayweather fue ganador de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Ha sido campeón del mundo en 5 categorías distintas: superpluma, ligero, superligero, welter y super welter. Saúl Canelo Álvarez, el mexicano, fue campeón unificado del Super Welter. Buenas noches, empecemos las recomendaciones culturales repasando algunas opciones de música en vivo para este fin de semana y parte de la semana que viene. Esta noche de viernes, la banda que ganó varios premios graffiti a la música uruguaya, incluido Mejor Álbum del Año, se presenta en vivo. Mandrake Wolf y Los Terapeutas tocarán en BJ Sala, el nuevo local ubicado en Uruguay y Río Negro. Aprovecharán la oportunidad para presentar oficialmente el videoclip de Mis Héroes, una de las mejores canciones de su nuevo disco, Monstruo.
También ganadores del graffiti, pero en las categorías Mejor Artista Nuevo y Mejor Álbum de Tango, Malajunta se presenta con sus tangos y milongas propias en el Bar El Hacha, en Buenos Aires, esquina Maciel. Será este sábado a las 22 horas cuando presenten en vivo el disco premiado Baldosa Floja. En cuanto a música clásica, una buena opción es la temporada sinfónica 2013 en el Auditorio Adela Reta. La Osodre, bajo la dirección del maestro Stefan Lano, ofrecerá un concierto integrado, entre otras obras, por Un americano en París, de George Gershwin, y El violín rojo, de John Corigliano. Se destaca sin duda la actuación solista de la violinista Lara St. John. Será este sábado a las 18:30 horas. El sábado también llega finalmente a Montevideo Sky Bailinson, guitarrista ex integrante de los míticos Redonditos de Ricota, que pone en escena su carrera solista. El show es en la trastienda a las 21 horas y las entradas están en venta en Red UTS. Para los que aprecian las opciones de domingo, Leo Maslía se presenta en formato trío con Miguel Romano y Marco Messina, sin dejar de lado el humor que lo caracteriza. El espectáculo es en Calima, el bar ubicado en Durazno y Jackson, y comienza a las 20 horas. Por último, el miércoles de la semana próxima vuelve a los escenarios un ícono de la música tropical en los años 90 en Uruguay, el cantante y compositor Gerardo Nieto. Creador de algunas de las canciones más conocidas del género en nuestro país, propone un show llamado Polvo de Estrellas que se realizará en la Sala Citarrosa el próximo 18 de septiembre a las 20:30 horas. Muy bien, en materia de cine, la semana que viene inaugura un festival que permitirá ver producciones nacionales con entrada gratuita y con sus directores y actores presentes. When on board Beagle as naturalist. El próximo miércoles 18 de septiembre y hasta el domingo 22 se realiza el 7º encuentro de cine nacional, en el que se exhibirá lo más reciente de nuestra filmografía presentada por sus directores y principales actores. Como todos los años, el encuentro se organiza con el objetivo de fomentar el contacto directo entre los creadores y la audiencia. El miércoles 18, por ejemplo, se exhibirá Rambleras a las 20 horas. El jueves será Rincón de Darwin y el viernes El Bellavista, mientras que el sábado la elegida será Tanta Agua y el domingo 22 se proyectará Anina. Las entradas a todas las funciones son gratuitas y se retiran en la boletería del Auditorio Nelly Goitiño. En el marco del encuentro se presentará también en el hall del auditorio una exposición fotográfica llamada Escenarios de Película, que reúne 70 fotografías de lugares y posibles espacios para la realización cinematográfica en Uruguay. El evento es organizado por el Archivo Nacional de la Imagen y las funciones se realizarán en el Cine Casablanca y el Auditorio Nelly Goitiño del Sodre. Buenos días, niña. ¿Qué se te ofrece? Dice mi mamá que si no le puede fiar. Por otra parte, en la pantalla de TNU este fin de semana se exhibirá el film La mujer de Benjamín, del mexicano Carlos Carrera. Benjamín es un veterano soltero que vive en la placidez de su pueblo hasta que se enamora de una joven llamada Natividad. Ella está buscando la manera de huir del pueblo con su novio y al principio Benjamín le escribe cartas de amor, pero luego planea secuestrarla esperando que en el camino se enamore de él. Será este sábado a las 23:30 horas. Pareces idiota, de veras. Un joven uruguayo se encargó de reunir afiches que se pegaban para difundir shows musicales en las paredes durante la dictadura y el resultado es una interesante muestra en el Museo de la Memoria. Organizar shows en vivo durante la dictadura en Uruguay no era fácil y difundirlos mucho menos. Pero a pesar de eso, la música podía más y las maneras de publicitar los festivales se hacían lugar. Mateo Mañone es hijo de dos músicos con carrera activa en ese momento, Daniel Mañone y Mayra Hugo. Al encontrar afiches de la banda de su padre, la mítica Montevideo, se despertó su ánimo coleccionista y pensó en recolectarlos de otros músicos. Inició así la búsqueda y descubrió no solo que la mayoría de ellos conservaba esos papeles de difusión que se pegaban en las paredes, sino que además estaban muy afines a participar de la muestra. De 100 afiches debió seleccionar los mejores, que hoy se exhiben en el Museo de la Memoria. Mañone cuenta cuál fue el criterio para la elección. A la hora de seleccionar tuve en consideración algunos afiches que fueron bisagra en su momento, muy importante por determinada cuestión, y después el resto trataron de acompañar como una cuestión cronológica para completar toda la línea de los años de la dictadura y además tratar de cubrir la mayor cantidad de espacios y de artistas. Ese fue como el criterio que tuve a la hora de elegir el material. La
exposición se llama Sosteniendo la Pared, frase que además de ser una buena imagen, homenajea a un grupo emblema de la música en esos años uruguayos. El nombre es el disco de Rumbo, Sosteniendo la Pared, un disco de 1982 que, bueno, cerró el concepto absolutamente. O sea, hay una canción de Rumbo que es Orsay, que integra ese disco, que en un momento nombra a una foto de Gardel sosteniendo la pared. Obviamente ahí hablaba de una foto, pero el concepto de la ficha y del momento y de sostener un momento complicado a través del hacer cultural, me pareció que le daba todo el cierre a la idea, y aparte estamos hablando de afiches que iban puestas en paredes. Los materiales exhibidos necesitaban un contexto, por lo que cada afiche cuenta con un texto que lo sitúa en tiempo y lugar, resultado de una buena investigación. Dada la dificultad de organizar shows en plena dictadura militar, la mayoría de los grupos unían sus trabajos en festivales conjuntos. Para quienes no conocían los detalles de esas gestiones y para explicar el porqué de la muestra, Mañone cuenta algunos pormenores de la organización de conciertos en ese entonces. Con muy pocos recursos se conseguía un lugar. Obviamente después venía toda la parte de los permisos, que eran muy arduos en su momento, porque tenías que llenar un formulario recontra complicado, 3 copias de las letras, 3 copias de los nombres de los integrantes, referencias del lugar donde se iba a hacer, y ahí de repente aparecía el censor de turno y decía, bueno, esto se puede hacer, este artista puede participar, esta canción se puede interpretar. Y bueno, esa es un poco la historia del por qué también se armó la exposición. El Museo de la Memoria se encuentra en Avenida de las Instrucciones 1057 y la muestra se puede visitar hasta noviembre, de lunes a sábados de 11 a 18 horas. Es bueno saber que los domingos está cerrado y que el acceso es de entrada libre. Sosteniendo la pared. Hoy está con nosotros el periodista y escritor Alejandro Ferreiro, bienvenido. Muchas gracias. Está con nosotros porque acaba de lanzar su nuevo disco, Pavura, así que lo primero que estaría bueno que cuentes es, a ver, ¿qué puedes decir al público que no lo leyó de qué se trata el libro? En realidad quisiera decir que el libro trata de una pequeña emoción que todos en algún momento sentimos. Cuando digo una pequeña emoción, por ahí alguien piensa en algo bueno y está bien, pero yo me refiero a una emoción bastante molesta, que tiene que ver con una especie de temor infundado, imprevisto, inoperante, porque en realidad nos paraliza y que no tiene un foco de ignición claro. Una especie de zozobra que uno siente, que a veces está asociado a un viejo episodio que sucedió en esa esquina por donde estás pasando, o algo que no tenés muy claro pero que te angustia en determinado momento. Bajo esa premisa, ese destello de luz que enceguece y que opaca las cosas, uno puede dar movimientos de timón que lo pueden dejar en un lugar sorprendentemente bueno, atractivos, inesperado, o en un lugar desastroso. El libro se concentra en ese pequeño episodio que está asociado a una historia personal, personal me refiero de personajes, una historia que une a 3 o 4 personajes, pero que perfectamente hace eco en cualquier emoción de esas características que todos más o menos hemos tenido, padecimos y padeceremos. ¿Por eso se llama Pavura? Por eso se llama Pavura, sí, es como una variante del pavor, una precisión un poco más asociada quizás a la etimología de la palabra, si uno la investiga. Yo no creo en los sinónimos, digamos. Entonces, si uno va al diccionario va a decir Pavura, pavor, bueno, si fueran iguales habría una sola, hay 2. Y una de las cosas que llama la atención cuando uno lo lee es que mezcla narrativa y poesía. Sí. ¿Tenés un género para definir el resultado? Mira, 2 cosas al respecto. La parte que es considerada poesía, si bien puede ser, también es cierto que si se la mira con otra intención, puede aparecer que algunos de esos poemas sean en realidad narraciones dibujadas de una manera que rompe con la estructura de la narrativa, pero que no por ello tienen, digamos, pretensión de poema. Pueden tener vestido de poema, pero no en el fondo, la esencia quizás no sea poema. Y por otro lado, ayer me hicieron un comentario buenísimo. Alguien leyó el libro, alguien que no me conoce, y le dijo a alguien que me conoce que había leído el libro y que le gustaba mucho más mi narrativa que mi poesía. Y en realidad yo le dije, ¿pero leyó algún libro de poesía? No, O sea, esa no es mi poesía, es material de los personajes. El lector accede al material que los personajes
tenían entre manos, incluso ellos mismos escribieron, son voces que no son la mía. Este no es un libro de poesía mío, ni tiene poesía mía. Tenés 5 libros de narrativa y 4 de poesía. Sí. ¿Y cuánto...? No, 6 y 3. ¿Con cuál género te sentís más cómodo? No sé, no te sabría decir, no, son momentos. No tengo una preferencia. Quizás mirando la estructura de este libro uno podría pensar que el no tener preferencia me llevó por ahí a conjugar cosas que se parecen a esos dos géneros. No te sabría decir, y creo que tiene que ver con el momento, ¿no? Y en mí también suceden paralelamente las dos cosas, ¿no? Bien. Fuiste periodista político, muchos te recordarán por la radio, por haber conducido Planetario en El Espectador. También pasaste por la televisión. Sí. Hoy, ¿cuál es tu actividad principal? ¿La escritura? ¿Qué hace Alejandro Ferreiro cuando nadie sabe dónde está? Bueno, cuando nadie sabe dónde estoy, me gustaría no comentar qué es lo que hago. Cuando algunas personas saben en lo que estoy, eso incluye, digamos, sí, mucho de escritura o de cosa creativa, te diría. Porque en realidad, si bien la actividad literaria se podría considerar lo que más hago ahora, a mí me gustaría pensar que es más la actividad creativa. Dedico mucho tiempo a pensar en estos temas, desarrollo... Esta pregunta, en realidad, para la gente que está escuchando, para muchos puede significar de qué vive este tipo, ¿no? Así que hagámosla corta. De los derechos de autor muy poco, no, de eso no. Escribo para algunos medios de acá y del exterior. Y también desarrollo en un proyecto personal que incluye algunas personas que se vinculan con el proyecto, que tiene que ver con una especie de investigación compartida, guiada por mí, pero compartida con gente que le interesa investigar su propia maquinaria creativa que está oxidada, digamos. Eso es el laboratorio del entusiasmo. Eso es el laboratorio del entusiasmo. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es una instancia que es todo lo... o pretende ser quizás todo lo distinto a muchas experiencias que yo viví. Cuando uno era más chico, iba además de a la escuela, o al liceo, o a la universidad, yo hice todo eso, o a clases de inglés, o a talleres de no sé qué. En realidad siempre tuve la sensación que estaban las cosas invertidas, que uno estaba yendo durante todo un año los martes de 8 a 9 a taller de Feng Shui, y entonces a sus compañeros les decía, hago Feng Shui, y a final de año tenía pronto un diseño para una casa o hizo su tacho de cerámica. Para mí debería ser totalmente al revés, uno tendría que ir a un lugar donde en realidad no hiciera nada, pero se lo estimulara para que pueda hacer todo lo que de alguna manera su libertad bien administrada le permitiría investigar. Entonces, sin que esto pretenda ser una cosa como muy novedosa ni que esté diciendo que es fantástico, digo que es eso, es un espacio donde generalmente ahí no se trabaja, o si se trabaja uno no es consciente, pero te vas de ahí y durante los otros 6 días en que no nos vemos, deberías empezar a echar a mover los mecanismos que te permiten de alguna manera ser un poco más libre. La palabra suena ostentosa, pero cuando éramos niños, hasta los 6 años más o menos que uno entra a la escuela, el arte y la vida, o la creación y la vida, no son cosas separadas, están juntas. Para un niño, si suena la música y la música es divertida, bailamos aunque no conozca al otro. Después que uno entra a la escuela, de alguna manera y por mecanismos que tienen buenas intenciones, pero a veces malas consecuencias en otros ámbitos, la vida creativa y la vida, digamos, de las responsabilidades, o la vida se separa. Y ahí pasa algo. Bueno, yo trato de que eso no siga pasando en mí y de trabajar sobre ese momento. ¿Y cómo llegó Ferreiro del periodismo político a esta especie de casi mentor creativo? No sé, cuando quizás hace 8 años dejé la radio, 5 o 6 que dejé el periodo breve que hice en la televisión, no tenía muchas ganas de volver al periodismo en las estructuras donde uno puede trabajar y cómo se trabaja. Necesitaba tiempo para pensar y terminé como inventando podría ser, no sé, un programa de radio para 6 personas, digamos, o un mecanismo de conversación que me permita enriquecerme y experimentar cosas y compartir toda esa experiencia. Me parece natural. Si me lo preguntaste, digo, la verdad que yo te hubiera preguntado lo mismo si estaban invertidos los papeles, pero no creo que pueda dar una respuesta que sea
más que esta. Muy bien, No capaz tengo que muy algunas de las claro. respuestas están en tu obra. Y aprovecho No, y quizás para- se termine también ese periodo, y brevemente vuelvo a hacer otra cosa, digamos. No estoy atado. Mi vida no va a ser esta todo el tiempo, digamos. Muy bien, recordamos que está acá porque publicó el libro Pavura, que fue editado por Un Vestuario, y que está al alcance de todos en las librerías. Te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Si Al alguien se contrario. quiere del Laboratorio del Entusiasmo, te puede ubicar. Que lo intente. Que lo- No soy muy ubicable, pero esa es parte de la gracia. Muy bien, Y muchas gracias a ti por la invitación. por favor. Ahora nosotros seguimos con más Info TNU. Compartimos ahora el pronóstico del tiempo de Nubel Cisneros. Mañana continuará sin mayores cambios. Habrá abundante nubosidad, persistiendo lluvias y llovinas aisladas con ocasionales tormentas, algunas puntualmente fuertes, principalmente en la zona norte, capaces de generar rachas de vientos con granizadas e importante actividad eléctrica, presentando mejoras parciales. El domingo continuará húmedo e inestable, mayormente fresco, con abundante nubosidad, persistiendo lluvias y llovinas aisladas con ocasionales tormentas. En las primeras horas, en la zona norte, se mantiene la probabilidad de tormentas fuertes. En capital y zona metropolitana se espera una jornada inestable con abundante nubosidad, acompañada de lluvias y llovinas aisladas con mejoras parciales. En los próximos días permanecerá abundante nubosidad en la región, persistiendo lluvias y llovinas aisladas con periodos de mejoras temporarias. Para quedarse en casa mirando televisión nacional con un muy buen menú que comienza en un ratito nada más. Y hablando de menú, ya se viene La Comanda y 22:30 Campo de Juego. El Marujo Otero, Manteca Martínez, Cristian Font y el músico El Alemán. Qué delantera, ¿eh? 22:30 Campo de Juego con nuestros compañeros como siempre para compartir junto a ustedes y el reencuentro, por supuesto, con las noticias como siempre en nuestra edición de cierre a la medianoche. Les deseamos un muy buen fin de semana.